Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. Buenos días a todos. La verdad es que, aunque hemos venido pocas veces, nos sentimos muy en casa porque conocemos a varios de vosotros. Venimos además con algunos de compartir tiempo la semana pasada y ha sido un tiempo muy bueno y lleno de bendiciones. Hemos estado conectados en la distancia con vosotros. Mi hijo ha estudiado algún salmo con la escuela dominical online. Hemos cantado con vosotros, hemos seguido mensajes y devocionales. Así que nos sentimos, no suene atópico porque es muy, muy sincero, en casa de verdad. Así que nos encanta estar aquí y poder compartir este tiempo con vosotros. El personaje de hoy, el personaje del que vamos a hablar, es de José. Y José es un personaje completamente a contracorriente. Y creo que es algo que nos viene muy bien a todos hoy. Entonces, vamos a hablar de algunos rasgos del carácter de José y yo os voy a compartir cinco lecciones, 5 ideas que yo me llevo de la vida de José que creo que a lo mejor os pueden servir también a vosotros. José es un personaje, como decía, completamente a contracorriente. En la época del yo soy quien decide mi propio destino, José vive buscando servir a Dios únicamente y olvidándose de su propio beneficio. En la época en la que está más que nunca de moda el derecho a sentirse ofendido, José llena su corazón de humildad y servicio. En la época en la que está más en boga que todos exijamos nuestros derechos, él se olvida de sus derechos y se centra en servir donde Dios le ha puesto. Y a través de su actitud de servicio, Dios transforma miles de vidas en su momento y muchas más desde entonces hasta hoy. Embajador de Dios a través de la humildad. Peregrino forzoso. Hombre despojado de su comodidad y arrastrado hasta las profundidades más de una vez. Sostenido por su fe en Dios y su actitud activa hacia el servicio a los demás. Sé que todos conocéis su historia probablemente y no vamos a leerla entera porque no haríamos casi otra cosa, pero leeremos algunos pasajes específicos. Aquellos que queráis dedicar un rato a leer o releer su historia, ya sabéis que va desde el capítulo 37 del Génesis hasta el final. José era el hijo menor en una familia bastante numerosa y tenía muchas comodidades, no solo porque la familia pues no era esencialmente pobre, les iba razonablemente bien, pero además era el hijo favorito. Era el hijo favorito de su padre. Esto puede sonar mejor, puede sonar peor, pero es lo que hay. Así se pone. Se explica que era porque lo había tenido de mayor, quizás tenía que ver el hecho de que era el hijo de la esposa a la que su padre más amaba. Bueno, por lo que fuera, es lo que hay. Él no lo había escogido, pero estaba ahí. La cuestión es que así lo era. Así lo demostró su padre con el famoso regalo de la túnica de colores, ¿verdad? Y sus hermanos estaban celosos hacia él a más no poder. Y lo de la túnica de colores lo leemos y quizás no entendemos a la luz del contexto de aquel momento lo que significa. Esto no era ir al Primark o al Zara a comprar una chaqueta un poquito más cara que las otras. Una túnica de colores, en aquel momento en el que la ropa era una cosa básica que servía para poder llevar algo encima, exigía mucho dinero y exigía mucho tiempo y mucho esfuerzo. Era una muestra de amor realmente grande. Al leer la vida de José, como os decía, hay algunos rasgos de su carácter que se ven desde el primer momento. Y uno de ellos es su honestidad. Cuando uno lee por primera vez a José, quizás te puedes hacer a la idea de que había un poquito de arrogancia o era un poco acusador porque iba ahí a decirle a su padre sobre los hermanos cuando los hermanos hacían mal. Pero realmente lo que dice la palabra no es que él fuera acusando a sus hermanos de cosas o que buscara el mal de sus hermanos, sino que transmitía la mala fama y los malos informes. Es decir, decía, están diciendo que hicieron esto. ¿Sabes? Ha pasado esto otro. Quizás
a día de hoy lo que lo llamaríamos es naïf. Era un pelín ingenuo, ¿vale? Igual que cuando les cuenta los sueños. No le dice, acabaréis arrodillados ante mí. Le dice, he soñado esto. Como os digo, quizás era un poco ingenuo, sobre todo si tenemos en cuenta que algunos de sus hermanos no se andaban con medias tintas, ¿verdad? Si sabéis cómo entraron en Siquem, sabemos que iban a lo bestia. A lo bestia. Esta honestidad no le trae comodidad precisamente. A José no le trae algo bueno ser honesto, sino que hace que sus hermanos le odien más, incluso que su padre le eche la bronca. Como ya sabemos, esos sueños fueron proféticos. Se cumplieron muchos años más tarde, ¿verdad? Pero en aquel momento no le vino bien ser honesto. Otro rasgo del carácter de José es la obediencia. Su padre le envía a buscar noticias acerca de sus hermanos y del rebaño. Y la respuesta de José es, estoy a tu disposición. Si la relación, que ya no era muy buena, estaba en ese punto, a José, gracia no tenía que hacerle, ir a buscar a sus hermanos. Pero lo que dice es, lo que tú digas, papá. Y veremos que esta obediencia es una tónica que se repite a lo largo de su vida. Era obediente en lo poco y en lo mucho. Así que se pone a caminar para encontrarles sin estar papá al lado, que era el que le podía proteger o con el que se podía sentir más a gusto. Pero fíjate, va más allá aún, hasta el punto que llega la obediencia y la integridad de José, que llega a Siquem, que es donde pensaba que estaban, y no están. Podía haberse dado media vuelta. Muchos de nosotros, cuando nos toca hacer algo que no queremos, llegamos hasta ahí y decimos, uy, qué bien, me libré. Y habríamos vuelto y habríamos dicho, oye, papá, que es que fui y no estaban, lo siento, no sé. Pero él se ha propuesto obedecer con todo. Así que va y pregunta, ¿sabéis dónde están? Se han ido para allá, para Dotán. Y cuando llega allí tenemos el pasaje que encontramos en Génesis 37, desde el 18 hasta el 28. Dice, cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Tirémoslo en esta cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo, resinas aromáticas desde Galaad hasta Egipto. Y Judá le dijo a sus hermanos, ¿y qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Y esto lo hemos leído tantas veces que quizás podemos pasar un poco sin pararnos a pensar en el drama real que hay en esta historia. Rubén les convence para que lo dejen en el pozo, diciendo, a ver si así puedo sacarles, el único que tiene un poco de cordura en medio de esta situación. Pero cuando él no está, lo venden. Le quitan su túnica, le dejan desnudo dentro del pozo y mientras está dentro del pozo, en la oscuridad, sin ropa,
tiene que oír la voz de su hermano decir, oye, ¿y si lo vendemos? Nos ganamos un dinero y nos ahorramos tener que encubrir el crimen. ¿Te imaginas? Es importante este detalle porque esto es un círculo que queda abierto y que se cerrará al final de la historia de José. Pero imagínate, José, por obedecer a su padre en el pozo, desnudo, oyendo la voz de su hermano, traicionándole. Y los hermanos, pues bueno, llevan allí la túnica y dicen, mira a ver si es la túnica de tu hijo o no. Le han echado un poco de sangre, una mentira muy elaborada, sin decir mentiras, muy sofisticada, que contraste con la honestidad de José, ¿verdad? ¿Sabes? Si el karma existiera, hablando de cosas que están muy de moda, José habría pasado por delante de la puerta de su casa, ahí en el carro de los mercaderes, el padre le habría visto, habría sido restaurado, le habría dado una túnica mejor aún, pero no. Sus hermanos no fueron castigados. Sus hermanos llegaron allí, le dieron el disgusto a su padre y 20 monedas para el bolsillo. José acaba en casa de un oficial egipcio, Potifar, ¿verdad?, que era capitán de la guardia y que se lo compra a estos ismaelitas. Y entonces es el esclavo, el último mono, con perdón, el último esclavo del recién llegado, el extranjero, el que no conoce el idioma, en la casa de este millonario. Traicionado, abandonado, humillado. ¿Qué haríamos nosotros? Nos indignaríamos porque éramos el hijo favorito de la familia de clase media y ahora nos han vendido y pretenden que seamos esclavos. Nos quejaríamos. Tomaríamos la letra de la canción que hemos cantado hace un rato y le daríamos la vuelta y sí cuestionaríamos lo que está haciendo Dios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? ¿Sabéis lo que hace? Se pone a trabajar. Se pone a servir donde está. José no se queja, no se indigna, se pone a servir donde está, porque él tenía claro esto que hemos puesto de título del mensaje, que Dios siempre tenía planes para él. Igual que Dios siempre tiene planes para ti y para mí. Y dice que el Señor estaba con él y llegó a ser un hombre próspero. Tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Y esto agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa, de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien, las cosechas, los animales prosperaron, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba de nada, excepto de qué iba a comer. Allí se pone José a trabajar, con honestidad, con obediencia, donde Dios le ha puesto. Y fíjate lo que dice, que siendo ese último esclavo que no entendía nada, que venía de otro contexto, que venía con otro idioma, que acababa de llegar, que venía con un trauma, Dios prospera su obediencia y su honestidad. Hasta el punto de que dice ahí eso, Potifar solo se preocupaba de qué es lo que iba a comer. Es decir, se levantaba por la mañana, José se ha encargado de todo, de los negocios, de no sé qué, ¿vale? Llegaba allí, miraba ahí los imanes de la nevera, dice, hoy pido pizza, kebab, ¿qué encargo para comer? No, esa era toda su preocupación. No tenía nada más que decidir. ¿Te imaginas? Esa era la vida, no una semana de vacaciones, esa era la vida de Potifar, de lo mucho que confiaba en este José. Bueno, qué bien, por fin el Señor ha compensado la injusticia que se hizo y ahora José pues tiene un buen puesto de trabajo y ya va a estar bien y ya va a estar tranquilo, ¿verdad?
Ya sabéis la injusticia que viene después, ¿verdad? La esposa quiere acostarse con él, José se niega, sabe que no está bien, rehúsa hacerlo. Este es el ejemplo de que José estaba lleno del Espíritu de Dios, porque esta prueba a la que se enfrentó es la prueba de corrupción más sutil que podemos encontrarnos. Alguien que tiene la plena confianza y que tiene la posibilidad de tomar algo que no es suyo sin que nadie más se entere. Una época en la que los que son de un color se escandalizan por lo que roban los del otro color y todas estas cosas, y en el fondo todos sabemos que roba el que puede robar, porque el corazón está podrido. José no estaba actuando según él, sino según Dios, porque dice, no, esto no me corresponde. No va a verlo nadie, da igual que no vaya a verlo nadie, lo va a ver Dios. No está bien, yo soy obediente a Dios. Y esta situación le pone en una posición muy conocida para José. De nuevo, desnudo. De nuevo, al hoyo. De nuevo, traicionado por alguien que utiliza su túnica para mentir sobre él. Se vuelve a encontrar en lo mismo. Ahora ya sí, ahora ya se quejará, ¿verdad? Ahora ya dirá, no sabes lo que he sufrido yo por causa del ministerio. A mí ya, yo ahora ya me puedo parar. No. Se pone a servir donde Dios le ha puesto. Porque sabía que Dios siempre tiene planes. Dice el texto que Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado, y entonces agarró a José, lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía que preocuparse de nada porque José se ocupaba de todo. Y el Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. El encargado lo único que hacía era ir allí y decirle a Potifar, ¿qué pedimos para comer hoy? Era lo único. Se encargaba José de todo. No sé si habéis ido alguna vez, si habéis tenido algún ministerio en prisiones, pero cuando vas, hemos ido alguna vez a predicar y a bautizar en las prisiones, y cuando vas, pues hay una serie de controles de seguridad que tienes que pasar, tienes que presentar tu DNI, tienes que rellenar un impreso, te lo tienen que autorizar, ahí hay un guardia que abre, tal, no sé qué. Entonces tú imagínate que vais con la iglesia, un grupo, a las prisiones, y cuando llegáis os recibe una persona con el traje de preso y el llavero en la mano. Buenas, ¿a qué venían? Tú te quedas así. Pero este es un preso. Y pasa por ahí un señor con traje y dice, nah, pero este es de fiar, no te preocupes. Tú imagínate la escena. Hasta ese punto estaba Dios usando la obediencia y la honestidad de José. Hasta ese punto. Así que bueno, no es ser el gerente de Potifar SL, pero tampoco está mal. Gestiona la cárcel. Vale, ok. Y entonces llega el día en el que esos dos presos, el copero y el panadero, tienen estos sueños que no saben interpretar, ¿verdad? Conocéis la historia, José les pregunta qué sucede, le explican que han tenido estos sueños y que no encuentran ayuda para interpretarlos. Y va José y los interpreta. Y, de nuevo, si te pones en la piel del personaje que estamos estudiando, se te ocurriría qué está pensando. Si yo estuviera en la piel de José, lo primero que habría pensado es, ¡buf! Con un par de sueños empezó todo. Se me ocurrió abrir la boca sobre lo que había soñado y ya fue todo cuesta abajo. Voy a ser más prudente ahora, me voy a callar la boquita. Y así no me meto en líos, que mira dónde estoy y aquí de momento aguanto, pero no sé cuál será la siguiente.
Pero ¿sabes qué? José tiene un don que es de Dios. Sabe que el don no es de él. El don no es de José, sino de Dios. Así que no puede decidir no ofrecerlo. No es su decisión servir o no con el don que Dios le ha dado. Así que escucha el primer sueño y le da una alegría a ese preso. Dice, vas a salir en 3 días, vas a tener tu trabajo de vuelta y todos, ¡qué bien! ¡Buah, fenomenal! ¡Genial! Y entonces llega el siguiente y dice, ¡ahora yo! Que das buenas noticias, me gusta esto, das buenas noticias. José escucha el otro sueño y recibe, ¿cuál es la interpretación? Recibe que esa persona va a morir en 3 días. De nuevo, si yo fuera José, yo habría tenido la tentación de decir, no lo veo claro, vuelve la semana que viene. Podría haber sido como los hermanos y contar una media verdad, pero no, porque es obediente y honesto, así que lo cuenta. Y fue un momento duro, pero bueno, la parte buena es que como le ha prometido el copero, ahora en 3 días le hablará al faraón de él, será liberado de la cárcel, por fin Dios va a hacer justicia, ¿verdad? ¿Cómo nos indigna cuando estamos viviendo una situación injusta y estamos diciendo, ahora ya seguro que Dios me lo compensa, como si nos lo debiera? Bueno, en vez de 3 días fueron 2 años, pero imagínate, José, después de atreverse a interpretar los sueños, está ahí diciendo, bueno, 2 días y medio. Bueno, un día y 19 horas. Ya, por fin. Vaya, 4 días. Uy, ¿qué habrá pasado? 5 días. Uy, 2 semanas. 3 meses. 1 año. Se han olvidado de mí. Estoy de nuevo en el hoyo, olvidado. Así que, ¿qué hace? Monta un escándalo en la prisión, claro, ¿no? Se pone en huelga, se sienta y dice, ya no hago nada. No. Honestidad, obediencia. Sigue sirviendo, porque sabe que aunque no lo entienda, Dios siempre tiene planes. Y por fin llega, 2 años después, la llamada. Le sacan de allí para interpretar un sueño al faraón. Faraón le dice, ¿serás capaz de interpretar el sueño? ¿Y sabéis lo primero que dice José? Yo no, pero Dios sí. Yo no, pero Dios sí. Hasta ese punto llega la honestidad, que no solo sabe que el don es de Dios y no puede negarse a usarlo, sino que sabe que el don es de Dios y no dejarlo claro es robarle la gloria a Dios. Entonces digamos, es un tecnicismo, sí, vale, es un don de Dios, pero tú eres el que lo... No. Yo no. Dios, yo no quiero ni una pizca de la gloria que no me pertenece, porque esa gloria es de Dios. Y vaya sueño que tiene que interpretar, ¿eh? De nuevo, piensa en la trayectoria, ponte en la piel de José. Le contó a sus hermanos que él estaría sobre ellos y le echaron al pozo. Se negó a traicionar a su jefe y acabó en la cárcel. Se arriesgó a interpretar los sueños de los funcionarios y fue abandonado y olvidado. Y ahora tiene que contarle al faraón. Los faraones, por si no lo sabéis, no eran especialmente conocidos por su buen humor, paciencia y misericordia a la hora de tomarse las buenas y las malas noticias, ¿vale? Le tiene que contar al faraón que viene un periodo de abundancia lleno de una hambruna que va a asolar toda la tierra. Yo, de nuevo, en su piel, me pongo a pensar en el historial de eventos y me temblarían las rodillas con cada sílaba que pronunciara. Pero José no va a cambiar ahora. Aunque humanamente podría tener motivos, no va a cambiar ahora. Le cuenta el sueño al faraón, pero hay 2 partes en la respuesta. Y empezamos a llegar a donde se desvela por qué ha pasado todo esto.
dice en el versículo 29 del capítulo 41, esta es la explicación del sueño, vienen 7 años de gran abundancia sobre toda la tierra de Egipto y después vendrán 7 años de hambre. Y será olvidada toda la abundancia de la tierra de Egipto y el hambre asolará la tierra. No se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendrá, que será muy severa. Y en cuanto a la repetición del sueño a Faraón, 2 veces quiere decir que el asunto está terminado por Dios y Dios lo hará pronto. Esa es la explicación del sueño. Ahora José sigue hablando y se atreve a darle un consejo al faraón. Ahora pues, busque Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, nombre intendentes sobre el país, exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, que ellos recojan los víveres de esos años buenos que vienen, los almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón y lo protejan, y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin de que el país no perezca durante el hambre. Es decir, José le dice, mira, tienes que poner encargados regionales, tienes que guardar este porcentaje, tienes que hacerlo así, ta. ¿Cómo puede tener una respuesta así, José? A mí me fascina cuando pienso en esto porque digo, bueno, lo del don de interpretar sueños sí, pero ¿y esto de dónde viene? Bueno, esto viene de su entrenamiento. Esto viene de que después de ayudar a su padre en las tareas del hogar, cuando fue vendido a casa del egipcio, no se negó a servir, sino que se puso a trabajar y aprendió a organizar la casa del millonario. Y que cuando fue castigado injustamente y entró en la prisión, en lugar de rebelarse contra Dios, aprendió a administrar una cárcel. Y entonces ahora, José, porque ha sido obediente, es un experto organizador. Dios le ha capacitado para responder a un problema muchísimo mayor que el de organizar las riquezas de Potifar o vigilar cómo funciona la cárcel de los presos del rey. Claro, el faraón oye esto, se queda así y dice, pues ya sé qué hombre prudente y sabio tengo que poner. Ponerle el anillo, este se encarga de todo, lo que él diga. Ve la sabiduría que viene de Dios en José. Y José gestionó la situación sabiamente y miles de vidas fueron salvadas gracias a esa gestión. Pero este José, que seguía siendo honesto y obediente, ya no tenía esos 17 años más o menos que tenía cuando salió de casa. Han pasado fácilmente 13 años desde entonces. 13 años duros. Su entrenamiento no fue de un día para otro. Años después, en medio de la hambruna, José tuvo que pasar la prueba final. ¿Sabéis cuál es la prueba que es más dura que verte traicionado por tus hermanos, que verte engañado, que ver mentiras sobre ti, calumniado, que verte abandonado, que tener que atreverte a decirle al faraón unas malas noticias? Aún más dura que tener que gestionar esta hambruna, la prueba más dura de todas fue perdonar. Tuvo a sus hermanos arrodillados, como en el sueño. En ese momento, ¿a cuántos nos habría subido por aquí el chorro ese de os lo dije? ¿Veis cómo sí? ¿Quién se ríe ahora de los sueños? Él esperó, escuchó en silencio. Tuvo que ver a Judá, que la última vez que le vio, oyó decir, ¿y si le vendemos y nos sacamos un dinerito y nos lo ahorramos, lo del cadáver? Tuvo que ver a Judá. Pero vio que Judá era diferente, vio que Judá había pasado de venderle y fingir la muerte de José y romper el corazón de Jacob, a decir, yo me quedo, deja marchar a Benjamín, que le vas a romper el corazón a Jacob. Y cuando ve eso, da uno de los discursos más hermosos sobre el perdón.
Dice, yo soy José, ¿aún vive papá? Sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que era José. Por favor, acérquense, les dijo. Se acercaron y volvió a decirles, soy José, su hermano a quienes vendieron como esclavo en Egipto. No se inquieten, no se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre ha azotado la tierra estos 2 años, durará otros 5 y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Y dime, cuando llega el momento en el que alguien te ha hecho daño y tarda mucho en llegar la respuesta, ¿está tu corazón en este sitio como José? ¿Está tu corazón preparado para decir, ¿sabes qué? Dios está usando esto para algo que yo no puedo comprender, pero que es bueno. Si permitió que pase, lo va a reconducir porque es soberano. No te cargues con ello, no te cargues con el mal que me hiciste. Dios ya lo recondujo. Y por cierto, es Él quien me ha puesto aquí, ¿eh? De nuevo, en una época en la que lo que más se lleva es yo me he hecho a mí mismo. José está diciendo, todo lo bueno que pueda tener yo viene de arriba, ¿eh? No lo he hecho yo. Es Dios quien me ha ido dando su gracia en medio de cada situación. 5 lecciones, 5 ideas que nos llevamos, o que yo por lo menos me llevo, de ver cómo José reaccionó a cada situación y a cada prueba de su vida. La primera es que Dios te va a sacar de tu zona de confort para hacerte crecer. José aprendió esto mediante una serie de experiencias que hoy hemos pasado así a vista de pájaro, pero ¿sabes qué? No hace falta que te vendan como esclavo o que te encarcelen por un delito que no has cometido para comprender esta lección. Si tu búsqueda es a sentirte cómodo, igual estás bloqueando alguna de las cosas que Dios quiere usar para hacerte crecer. Porque nuestro llamado no es a sentirnos cómodos, es a sabernos en el camino de Dios. Para José, lo más cómodo habría sido entrar un poco en el juego este violento, pasivo-agresivo de sus hermanos. Para José, lo más cómodo habría sido dejarse llevar por la esposa de su amo. Para José, lo más cómodo habría sido callarse la boca delante de tantos sueños. Pero sabía que si Dios tenía planes, le iba a sacar de su zona de confort para hacerle crecer. Hay una tentación generalizada a mantenernos en nuestra zona donde estamos cómodos. Deberíamos preguntarnos si estamos buscando qué nos pide Dios que hagamos, si estamos dispuestos a redefinir nuestra vida una y otra vez según Dios nos reta, o si estamos diciéndole a Dios, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Mira, a ver, ¿te imaginas? A veces sutilmente podemos estar diciendo, bueno, Señor, mira a ver si te encaja lo que yo soy, si hay algo que te puedo echar una mano con algo sin tener yo que cambiar. Fenomenal, te dejo un huequecito para que te cueles en este trocito de mi corazón, pero lo demás no me lo toques, que estoy muy a gusto como estoy. Dios te va a sacar de tu zona de confort para hacerte crecer. Segunda lección que me llevo. Si busco a Dios y le obedezco, las consecuencias serán parte de su plan. Cuando seguimos a Dios como José, con honestidad, con obediencia, es decir, amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, como se nos pide, entonces podemos afirmar que lo que Dios permita es algo que va a ser para bien. Incluso aunque sea algo malo, ¿no? Y no significa que porque sea algo malo humanamente Dios no lo pueda reconducir. Dios es tan soberano que está delante nuestro con el tablero de ajedrez y te dice, mueve la que quieras. Mueve la que quieras. Si yo hago jaque mate en los movimientos que me dé la gana, no te preocupes. Ahora, tenemos la responsabilidad de mover bien.
tenemos la responsabilidad de mover bien y sabemos que si buscamos a Dios y le obedecemos, las consecuencias serán parte de su plan, incluso aunque no sean agradables en un primer momento. Pero sí que nos ayuda a entender que nuestras decisiones no vienen motivadas por ninguna otra cosa más allá de una relación con Dios, que nos permite conocer cuál es la voluntad de Dios, que nos permite servir incluso cuando no la entendemos. Muchas veces, más de las que nos damos cuenta, actuamos en vez de fiándonos del Señor, apoyándonos en nuestra propia prudencia. José no hizo eso. Actuamos según lo que nos parece lógico a nosotros. Y asumimos que si a nosotros se nos ha plantificado de repente una idea en la cabeza, pues será que eso es lo que Dios nos dice que hagamos. Yo estoy seguro que a José se le plantificó la idea de, ¿y si te callas? Pero le hemos preguntado a Dios. José siguió cada paso que Dios puso en su camino y era evidente que tenía una relación de cercanía. Cuando hemos pedido a Dios una y otra vez que nos guíe, podemos saber que nos va a responder. Y allá donde nos lleve, será nuestro trabajo obedecerle. Tercera idea, he de buscar cómo servir a Dios donde sea que me encuentre. José se lo dice al copero abiertamente, yo no estoy en mi lugar ideal, yo preferiría estar en otro sitio. Evidentemente, si él por querer no había querido ni salir de su casa. Pero eso no hace que se instale en el inmovilismo. Sé que esto probablemente no pasa nunca, pero a veces sucede, ¿no? Que algo no nos gusta en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, y decimos pues si esto es así, yo no. No. Donde sea que me encuentre, cual sea la circunstancia, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo servir? En el caso de José tenía una capacidad para organizar, ¿verdad? Y la puso a disposición en cada sitio donde estuvo. Va más allá de en qué ministerio participas en la iglesia. Va más allá de los tics que haces en la lista de cosas. Va de corazón, arrodillarte y decir, Padre, ¿en qué puedo servirte? ¿En qué puedo darte la gloria que aún no esté haciendo? ¿Hay algo más que pueda hacer? Porque quiero hacer todo lo que me pidas en la situación en la que sea que me encuentre. Cuarta, no decidimos cuándo dejar de servir. Dios es el que marca el ritmo. Os lo decía antes, yo no sé vosotros, pero yo en el pellejo de José me habría bajado del carro muchísimo antes que él. El precio de la obediencia y del servicio a Dios era tan caro en su familia, en su vida, traicionado por su familia, encarcelado, abandonado. Parecen razones más que suficientes para considerar que mi tiempo ya no es el de servir, que yo ya he pagado suficiente coste. Y a veces nos vamos a llevar los reveses y es normal que nos sintamos tristes, no hemos de negar esos sentimientos, pero esta idea de yo ya salí perdiendo lo suficiente por haber servido con honestidad, no puede cerrar la puerta a seguir buscando qué quiere el Señor ahora, porque Dios sigue teniendo planes para ti. Si José hubiera pensado en las consecuencias de todo lo que pasó y hubiera decidido que ya no, que ya era suficiente, ni él ni nosotros hubiéramos llegado a ver todo lo que había, que todo eso, todas esas pruebas, todo ese dolor, todo ese sufrimiento eran la formación, era el entrenamiento, era el curso de capacitación para lo que Dios tenía para él, que era salvar miles de vidas y dar testimonio del Dios verdadero en la casa de Faraón. Y qué dolor y tristeza cuando a veces los hijos de Dios estamos tan lastimados que cuando llega el momento del gran trabajo ya decimos, yo he servido suficiente, gracias, no quiero hacer nada más. Ya si eso, la siguiente señora allí en el cielo contigo. Dios sigue teniendo planes para ti. Esa es la última lección. Dios tiene planes en cada situación. Dios siempre tiene planes para ti. Y a algunos os conozco un poquito, pero a muchos no.
y no conozco vuestra situación personal. Tal vez estás como José cuando era el niño mimado en su casa, en una posición acomodada, y Dios quizás te va a sacudir. Tal vez te sientes abandonado, estás pasando una etapa difícil como José cuando fue vendido. Quizás tienes una situación cómoda y estable, como cuando estaba en casa de Potifar. Y la tentación y la prueba van a llamar a tu puerta pronto. O quizás estás en tu prisión personal. Te sientes atrapado en una situación y crees que la posibilidad de salir ya pasó, que el copero se olvidó de ti, que esto es lo que queda por delante el resto de tu vida. Sea la que sea, Dios tiene planes para ti. Tienes una combinación única de dones, de capacidades que Él ha sembrado en ti y tiene un papel para ti en su plan. El plan de Dios supera lo que podemos entender y lo vemos en la vida de José. Vemos varios reflejos en la Biblia sobre Jesucristo, pero el de José es uno de los más claros. Tenemos nuestro ejemplo en Jesús, tenemos nuestro ejemplo en José. Dios siempre tiene planes para ti. Señor, gracias por ejemplos como el que nos das de José, que nos hacen ver que necesitamos seguir renovando nuestra confianza en ti en cada paso que caminamos. Ayúdanos a estar más cerca, ayúdanos a saber qué plan tienes para nosotros. Mantén nuestro corazón activo para servirte con honestidad, con obediencia, allí donde tú nos pongas. Ayúdanos a estar dispuestos a salir de nuestra comodidad para servirte. Aunque nuestra inercia nos lleve a eso, no es nuestra comodidad lo que queremos, sino que tu propósito se cumpla en nosotros. Háblanos y dinos qué quieres para cada uno de nosotros ahora. Individualmente, como iglesia también. Haz ver hacia dónde hay que caminar para servirte y darle la gloria donde tú nos has puesto. Señor, gracias porque tenemos la certeza de que parezca más fácil o más difícil, tú siempre estás a nuestro lado en ese camino. Ayúdanos a encontrar y vivir el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros y a recordar que siempre tienes planes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a iglesiaevangelicarevive@gmail.com. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.